El sol se cernía bajo sobre el desierto, denso de polvo y silencio. Un coyote chilló a lo lejos, largo y solitario, y luego el mundo volvió a la quietud. Era la clase de silencio que solo llega al límite de las cosas, al límite de la tierra, del calor, de la paciencia. Jedediah Boone, conocido por la mayoría simplemente como Boone, estaba sentado en su porche, con las botas cruzadas a la altura de los tobillos, bebiendo lo que quedaba de su café, aunque hacía tiempo que se había enfriado. Su viejo rancho se extendía ante él como una colcha rota. Cercas remendadas, tierra sedienta, animales testarudos y suficiente silencio para ahogar a un hombre. Llevaba casi 9 años viviendo solo, sin esposa, sin hijos y sin muchas visitas. Y eso estaba bien, en general. Hasta esta mañana, había visto una silueta en el horizonte antes de que el calor la envolviera. Al principio, solo un rastro de polvo, luego un niño que caminaba lentamente por el camino, con su sombra alargada tras él. Boone entrecerró los ojos, observando a través de la luz naciente. Un niño, de unos 12 o 13 años, delgado como un poste de cerca e igual de rígido. Llevaba un saco colgado al hombro y una camisa andrajosa 2 tallas más grande. Descalzo. Boone decidió detenerse. Pedir agua, quizás un trocito de pan. Ese tipo de cosas pasaban de vez en cuando. Huérfanos, vagabundos, gente desdichada, buscando algo con techo. Pero este chico no preguntó. Simplemente subió a los escalones del porche. Dejó el saco con un gruñido e inclinó la cabeza en un gesto lento y cansado. Señor, dijo con la voz ronca. Boone no respondió al principio. Solo miró al chico. ¿Huyes de algo?, preguntó Boone finalmente. El chico negó con la cabeza. No corres, solo caminas. ¿De dónde? El chico entrecerró los ojos. No lo sé, solo se aleja. Boone soltó un pequeño gruñido, se levantó y caminó hasta el borde del porche. El chico ni se inmutó. ¿Tienes hambre? Sí, señor. ¿Se te da bien la pala? El chico levantó la vista un instante. Sí, señor. Boone asintió y se giró hacia la puerta. Bueno, quedan galletas de ayer. Vamos. El chico dudó. Luego cogió su saco y lo siguió. Dentro, Boone se movía despacio. No tenía prisa. Nunca lo fue. Puso un plato en la mesa, 2 galletas, frías pero aún blandas, y un vaso de agua. El chico no esperó permiso. Comió como si no hubiera comido bien en semanas, lo cual Boone supuso que probablemente era cierto, pero no habló mientras lo hacía. No pidió más. Simplemente masticó, tragó y miró fijamente la mesa como si ésta tuviera secretos. Masticó, tragó y miró fijamente la mesa como si guardara secretos. Boone lo observó un rato más, y luego se sentó en su silla junto al fuego. ¿Cómo te llamas?, preguntó. El chico se limpió la boca. Finn. ¿Familia? El chico dudó. Luego, más tranquilo. Ya no. Boone dejó la idea en el aire. Ya no. Boone dejó la idea en el aire. Sabía que no debía fisgonear demasiado rápido. Algunas cosas salen a la superficie lentamente, como huesos en el desierto. ¿Tienes un lugar al que ir, Finn? El chico lo miró. Sus ojos eran demasiado viejos para su rostro. No, señor. Boone asintió de nuevo. ¿Y bien? Si buscas trabajo a cambio de un techo, tengo más tierra que manos. Tú cava postes para cercas, limpia establos, alimenta a los perros y no te metas en problemas. Yo te alimentaré y te mantendré seco. Finn parpadeó. ¿Eso es todo? Boone esbozó una media sonrisa. ¿Eso es todo? El chico asintió. De acuerdo. Y así empezó todo. El chico asintió. De acuerdo. Y así empezó todo. Al anochecer,
Finn había limpiado el gallinero con una pala, sacado 2 cubos del pozo sin derramar nada y arreglado el pestillo roto de una puerta sin que nadie se lo dijera 2 veces. Boone no dijo mucho mientras observaba. Simplemente permaneció de pie con los pulgares enganchados en el cinturón y la mirada penetrante. El chico era tranquilo, pero no tímido. Se movía como alguien acostumbrado a estar solo, como alguien que no esperaba amabilidad, pero tampoco la rehuía. Esa noche, Boone colocó una manta en el pajar. No es suave, dijo, pero no gotea. Y es lo suficientemente cálida. Si te acurrucas, gracias, dijo Finn. No me des las gracias todavía, murmuró Boone. Aún tengo que ver si tienes fuerza. El chico se metió en el heno con el saco bajo la cabeza y no dijo nada más. Boone lo observó un segundo. Luego bajó por la escalera y cerró la puerta del granero tras él. El viento había arreciado, tirando de las contraventanas de la casa principal. Sería una noche fría, pero Boone pensó que el chico se las arreglaría. Y así fue. En las semanas siguientes, Finn se integró a la rutina como si siempre hubiera estado ahí. No hablaba mucho a menos que le hablaran. No se quejaba cuando las tareas se alargaban o el clima era inclemente. Simplemente trabajaba, todos los días, sin preguntar, nada de quejarse. Boone notaba cosas, como que Finn nunca comía más de media ración, por muy hambriento que pareciera, o que dormía con una mano siempre apoyada en ese saco de arpillera, como si lo contuviera todo, o que se estremecía un poco cada vez que Boone le gritaba al ganado. Algo había roto a ese chico mucho antes de que llegara por el camino, pero Boone no iba a preguntar. Había aprendido a las malas que a veces el silencio era más seguro que las respuestas. Y, sin embargo, algo en Finn le había quedado grabado. Tal vez era la forma en que cuidaba a los perros, murmurándoles cosas tranquilas cuando no había nadie. O cómo arreglaba cosas que nadie le había pedido, como la bisagra rota de la caja de herramientas de Boone o la tabla chirriante del escalón del porche. O quizá era la forma en que miraba las estrellas cuando creía que nadie lo veía, como si les pidiera algo. Al final de la tercera semana, Boone había añadido un segundo catre en la esquina de la litera, por si acaso. Finn no lo había pedido, pero a la mañana siguiente estaba acurrucado en él, con la cabeza cubierta, como si siempre hubiera sido suyo. Boone preparó tortitas esa mañana. De verdad, con melaza. Finn lo miró mientras Boone deslizaba el plato por la mesa. ¿No me vas a despedir?, preguntó el chico. Boone masticó lentamente. Solo si me das una razón. Finn asintió y se zampó las tortitas. Y por primera vez desde que llegó, sonrió. No era una sonrisa enorme, apenas visible, en realidad, pero Boone la vio. Y significó algo. Un mes pasó como un susurro sobre la hierba seca. Días de sudor y sol, noches de viento y crujido de madera. Al rancho no le importaba la historia, solo pedía trabajo, y Finn se lo dio. Hasta el último gramo que tenía. Boone no dijo mucho, pero lo vio todo. Vio cómo Finn se despertaba antes que el gallo, a menudo ya vestido, cuando Boone salía al porche. Vio cómo el chico memorizaba cada tarea como un soldado preparándose para la guerra. ¿Dónde colocar el alimento? ¿Cómo revisar las cercas para ver si estaban flojas? Cuando calmar al caballo castrado nervioso en el potrero norte. Y vio cómo Finn seguía sin abrir el saco. Una noche, después de un largo día arreando ganado para que no se acercara a una cerca rota, Boone se sentó en el porche con una lata de frijoles y una pipa fría.
Finn estaba justo afuera del establo, cepillando a la mula no por obligación, sino porque parecía gustarle. Boone se aclaró la garganta. ¿Sabes?, gritó. La mayoría de los chicos de tu edad sueñan con oro o armas, algo más llamativo que palas y sacos de pienso. Finn siguió cepillando, lento y parejo. Los sueños son caros, dijo. Boone se reclinó en su silla. Sí que lo son. Hubo una pausa. Entonces Finn preguntó en voz baja. ¿Con qué soñaste? Con humo azul de Boone. Eso ya no existía. Era ganadero de río. Pensé que tendría 1000 cabezas, enviaría carne a las ciudades. Haría algo grande. Llegué a la mitad. ¿Qué pasó? Sequía. Luego fiebre. Mi esposa falleció. El ganado murió. Todo lo demás dejó de importar. Finn guardó silencio un buen rato. Entonces dijo, «Pero te quedaste». Boone asintió una vez. No estaba listo para estar en ningún otro lugar. Finn no respondió. Simplemente siguió cepillando a la mula hasta que se durmió de pie. Esa fue la primera vez que Boone habló de su esposa en años. Y la primera vez que Finn le preguntó algo. Se pusieron a tono, como hacen los hombres cuando trabajan la tierra juntos. Boone le enseñó a Finn a remendar un estribo, a detectar las primeras señales de podredumbre en la madera de una cerca, a leer el cielo mejor que un calendario. Incluso dejó que el niño montara uno de los caballos más tranquilos, un palomino canoso llamado Sadie, por el pasto trasero. Finn no sonreía a menudo, pero ese día sí. «Cuidado ahora», le advirtió Boone. «Es mansa, pero te pondrá a prueba». «No me importan las pruebas», dijo Finn. Boone observó cómo el chico guiaba a Sadie a un trote lento. Todavía no tenía gracia, pero tenía equilibrio y, lo más importante, paciencia. Los caballos lo percibían. Para la cena, Finn estaba cubierto de polvo y seguía sonriendo. La próxima vez dijo, «Quiero galopar». Boone rió entre dientes. «Paso a paso, chico». Esa noche, después del guiso y el silencio, Finn se quedó junto al fuego un poco más de lo habitual. El saco, su compañero inseparable, yacía a su lado. Boone lo miró. «Debe haber algo importantísimo ahí dentro», dijo. Intentando mantener un tono de voz despreocupado. Finn miró la bolsa, luego a Boone. Después de un momento, dijo, «No es mucho, solo pedazos». «¿Pedazos de qué?» Finn metió la mano en la bolsa y sacó unos papeles doblados, un libro encuadernado en cuero, una taza de hojalata rota, un pequeño caballo de madera, toscamente tallado, y al que le faltaba una oreja. Los colocó en el suelo con cuidado, como un ritual. «Ese es el libro de contabilidad de mi madre», dijo, señalando el libro. «Solía llevar la cuenta de cada centavo, de cada frasco que envasábamos». Señaló la taza. «Paz, del ejército». Nunca bebía de otra cosa. Luego, el caballo. Mi hermano lo talló. Me lo dio la noche antes de irse a las minas. Boone no dijo nada, solo asintió. Finn dudó. Luego desdobló uno de los papeles. Era un dibujo, un boceto tosco e infantil de una cabaña con una chimenea torcida y una mujer de pie junto a ella con una cesta en los brazos. Mi hermana lo dibujó. Dijo que algún día viviríamos en un lugar así, con gallinas y manzanos. Boone lo miró fijamente un buen rato. «¿Te queda alguno?», preguntó con dulzura. Finn volvió a doblar el papel. «No», dijo, «solo yo». Boone no insistió, simplemente sirvió una segunda taza de café y se la entregó al chico.
Unos días después, el tiempo cambió. Los truenos resonaron desde las colinas como un tambor de guerra, y al anochecer, el viento había arreciado lo suficiente como para hacer vibrar las puertas del establo. Boone aseguró el granero mientras Finn se apresuraba a recoger las herramientas sueltas y la cuerda. ¿Alguna vez has visto una tormenta del desierto?, preguntó Boone. No de cerca. Estás a punto de verla. El cielo se abrió al anochecer. Los relámpagos danzaban como demonios en el horizonte, y la lluvia caía a cántaros densos y cortantes. El viento aullaba a través de los aleros, y los animales pateaban y rebuznaban de miedo. Boone y Finn trabajaron codo con codo durante todo el proceso, calmando a los caballos, reforzando las puertas y colocando lonas sobre el alimento. Para cuando volvieron a la casa a trompicones, calados hasta los huesos, parecía que habían librado una guerra. Boone encendió la estufa, se quitó el abrigo mojado e hizo un gesto hacia el fuego. «¡Caliéntate! Voy a calentar el guiso». Finn se sentó junto a la chimenea, temblando ligeramente, pero aún alerta. Boone lo observó mientras removía la olla. «No corriste», dijo Boone. No le veía el sentido. Boone asintió. La mayoría de los niños habrían salido corriendo. Finn no levantó la vista. «Ya corrí una vez. Me llevé todo lo que tenía. Ya no quiero correr más». Boone le puso un cuenco delante. «Eres muy testarudo, Finn». Finn se encogió de hombros. Tal vez. «Bien, a esta tierra no le gustan los que se rinden». Finn sonrió levemente. Comieron en silencio, escuchando la tormenta azotar el mundo exterior. En un momento dado, Boone lo miró. «¿Alguna vez has pensado en conformarte?», preguntó. Finn parecía confundido. «¿Aquí? ¿Aquí? ¿O en algún lugar parecido?». Finn hurgó en su estofado. «No sé cómo. Se aprende. Un día a la vez». Finn no respondió. Pero más tarde, antes de acostarse, sacó el caballo de madera de su saco, lo puso en el estante junto al atizador de Boone y lo dejó allí. Boone no lo mencionó, pero lo notó. La mañana amaneció lentamente tras la tormenta, como si el cielo estuviera sanando sus heridas. Afuera, el mundo estaba resbaladizo por el barro y el silencio. Los pájaros aún no habían empezado a cantar, y las nubes aún se aferraban a las colinas como fantasmas que no se habían despegado del todo. Boone se levantó temprano, como siempre, y encontró a Finn ya afuera, descalzo en el lodo, inspeccionando la cerca. «¡Te vas a morir!», gritó Boone, poniéndose las botas. Finn no se giró. «La cerca está caída cerca de la ladera sur». Boone se acercó, negando con la cabeza. «La arreglaremos. Coge la carreta». El lodo lo ralentizaba todo. Las ruedas se atascaron. Las botas se hundieron. Trabajaron en silencio. El sudor se mezclaba con los últimos restos de agua de la tormenta. Los músculos les ardían por la resistencia de la tierra empapada, pero no se quejaron. Al mediodía, habían reemplazado 3 postes y reensamblado el alambre. Finn se secó la frente con la manga de la camisa y se sentó en una roca seca, respirando con dificultad. Boone le pasó una cantimplora. «Te estás volviendo más fuerte». Finn bebió profundamente y luego lo devolvió. «Todavía me siento pequeño». «Lo eres, pero eso no es lo mismo que ser débil». Finn miró hacia los campos. «No solía sentirme pequeño, no hasta que perdí a todos».
Boone se agazapó cerca. La pérdida hace eso. Encoge el mundo. Se hizo un largo silencio. Entonces Finn preguntó, ¿te sentiste pequeño cuando murió tu esposa? Boone no respondió al principio. Entonces, no me sentí pequeño. Me sentí borrado. Finn bajó la mirada. A veces pienso que eso es lo que me pasó, como si sigo aquí, pero no he llegado a ser yo mismo. Boone asintió lentamente. El dolor lo hace, pero también el crecimiento. Todavía estás construyendo el resto de tu ser. Finn guardó silencio un momento. Luego se levantó y se sacudió el barro de los pantalones. Quiero fortalecerme, dijo. Boone sonrió levemente. Entonces llegaste al lugar indicado. Con el calor, la vida en el rancho se aceleró. Las cercas necesitaban remendarse, los caballos necesitaban herraduras nuevas. La cabra que cojeaba desde el invierno dio a luz a gemelos, y Finn ayudó a guiar a uno de ellos al mundo con manos más firmes de lo que Boone esperaba. ¿Alguna vez has hecho eso?, preguntó Boone. Finn negó con la cabeza. No, pero me pareció bien, gruñó Boone. Tengo buen instinto. Una semana después, Boone fue al pueblo a buscar provisiones y dejó a Finn a cargo por ese día. Asegúrate de que salga la comida. No olvides que el pestillo de la puerta este está suelto y no te acerques al río, que aún está alto por la tormenta, saludó Finn. Sí, señor. Cuando Boone regresó cerca del anochecer, encontró todo hecho, las tareas terminadas, las herramientas limpias y a Finn sentado en el porche con un libro que Boone no había visto en años. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó Boone, señalando con la cabeza. En el ático. Pensé que si quería aprender a montar bien, también debería leer sobre caballos. Boone se rió entre dientes. Era la primera vez que alguien abría un libro en esta casa en 5 años. Finn sonrió. Olía a polvo y ratones. Bueno, casi todo el conocimiento lo hace. Volvieron a comer estofado. El de Boone siempre era el mismo. Fuerte, picante, suficiente para alimentar a un toro hambriento. Después de cenar, Finn se sentó junto al fuego, esta vez no con el saco. Lo mismo. Fuerte, picante, suficiente para alimentar a un toro hambriento. Después de cenar, Finn se sentó junto al fuego, esta vez no con el saco, sino con un bloc de notas desgastado y un trozo de lápiz. ¿Escribes algo?, preguntó Boone. Finn dudó. Solo nombres. Boone esperó. Mi madre, mi hermano, mi hermana, nombres que no quiero olvidar. Boone se sirvió un vasito de whisky de centeno. ¡Qué rico! Finn levantó la vista. ¿Y tú? ¿Guardas algún nombre? Boone miró fijamente el fuego. Uno. El de mi esposa, Emma. Nunca hablas de ella. No tiene sentido. No se puede arreglar el pasado. Solo hay que vivir con él. Finn asintió. Aún así, debió de ser especial. Boone tensó la mandíbula un momento. Luego dijo, cantaba mientras cocinaba, desafinada, como un canario borracho, pero nunca paró. Finn sonrió. Ojalá lo hubiera oído. Boone terminó su whisky. Te habría gustado. Luego se levantó y se fue a la cama. Esa noche, tarde, Boone se despertó con el sonido lejano de cascos, no solo de un caballo. Se levantó en silencio, cogió el rifle de detrás de la puerta y salió al porche. Finn ya estaba allí, agachado, con los ojos muy abiertos. Yo también los oí, susurró. Boone asintió, indicándole que se quedara. Se acercaron sigilosamente por el lateral de la casa. A la luz de la luna, vieron a 3 jinetes al borde del campo inferior.
No eran bandidos. Su postura era incorrecta, demasiado vacilantes, pero desconocidos al fin y al cabo. Y eso nunca era bueno allí. Boone amartilló el rifle. «Quédate aquí». Pero Finn lo siguió de todos modos, descalzo sobre la hierba. Se acercaron lentamente, hasta que Boone gritó: «Estás invadiendo». Uno de los jinetes levantó la mano. «No estamos aquí para causar problemas. Solo buscamos a alguien. En plena noche no se hace eso». El hombre desmontó. Más joven que Boone, delgado, nervioso. «Estamos con un grupo de la iglesia de Denton», dijo. «Nos dijeron que podría haber un chico fugitivo, de unos 13 años, que llevaba un saco y cojeaba». Boone no bajó el rifle. «¿Quién te lo dijo?» «El sheriff dijo que el chico podría estar con un viejo ranchero». Boone bajó la voz. «¿Ese sheriff? ¿Sabes de qué huyó ese chico?» El hombre dudó. Dijo que era un pupilo del pueblo, que desapareció tras un incendio. Boone ni pestañeó. Ese incendio era la única razón por la que seguía vivo. Hubo una pausa. Entonces el jinete dijo: «Solo queremos hablar con él. Solo queremos hablar con él». Boone se giró. «Finn, ¿conoces a estos hombres?» Finn dio un paso adelante, despacio, miró al hombre y negó con la cabeza. No dijo. «No voy a volver». El hombre frunció el ceño. «Hijo, no puedes vivir aquí así. Esto no es». Boone levantó el rifle aún más. «Esta es su casa ahora. ¿Tienes papeles? ¿Tienes derecho a llevártelo?» El hombre retrocedió. «No, señor. Solo pensé que tal vez podríamos ayudar». Boone lo miró fijamente. «Lo hiciste. Le ayudaste a recordar a qué no iba a volver». El hombre se fue. Boone y Finn se quedaron en la oscuridad hasta que se asentó el polvo. Por fin Finn susurró: «Ya no tengo miedo». Boone asintió. «Bien, pero mantén el saco cerca de todos modos, por si acaso». Entraron y durmieron con la puerta cerrada. Los siguientes días fueron más tranquilos de lo habitual, el tipo de tranquilidad que no era paz, sino algo más vigilante. Boone lo sentía en el aire, como cuando los animales se quedan quietos antes de una tormenta. Finn también lo sentía, aunque no dijo nada. Simplemente se quedó cerca de la cabaña. Ayudó más de lo que le pedían, y mantuvo ese viejo saco destrozado cerca de la puerta, como si fuera un arma. Boone no lo presionó. Sabía lo suficiente sobre fantasmas como para dejar que un hombre cargara con el suyo. Entonces, una mañana, mientras la niebla aún se aferraba a la hierba y las colinas brillaban como humo, Boone ensilló 2 caballos. Finn observaba desde el porche, frotándose los ojos para desvelarse. «¿Vamos a algún sitio?» Boone asintió. «A East Ridge. Se te ha quedado una novilla atrapada en un barranco. Pensé que ya era hora de que aprendieras a lazar algo que patea». Finn sonrió soñoliento. «Espero que patee despacio». «No lo hará». Cabalgaron entre la niebla, con los cascos amortiguados por la tierra empapada de rocío. El sol salió tras ellos, cálido pero pálido. El aire olía a cedro y piedra mojada. Boone dejó que Finn lo guiara un rato, mostrándole las marcas del sendero, señalando dónde cambiaba el terreno, dónde la hierba se volvía áspera, dónde el agua era poco profunda, donde las rocas susurraban nombres antiguos si escuchabas bien. Era poco profunda, donde las rocas susurraban nombres antiguos si escuchabas bien. «Aquí afuera», dijo Boone. «Hay que prestar atención. Nada es más ruidoso que el silencio cuando intenta decirte algo». Finn asintió, fingiendo entender, aunque la mayor parte de la sabiduría de Boone todavía parecía un enigma. Encontraron a la novilla encajada entre 2 rocas.
con las patas traseras colgando en la tierra. Jadeaba con fuerza, con los ojos muy abiertos. Boone desmontó primero. Ella entró en pánico y resbaló al intentar salir. Necesitaremos cuerda a ambos lados. Yo iré adelante, dijo Finn sin esperar. Boone arqueó una ceja. ¿Seguro? Tengo las manos pequeñas, dijo Finn con una sonrisa. Puedo pasarle mejor el lazo por debajo del cuello. Funcionó. Tardaron media hora y casi los patean 2 veces, pero la novilla se soltó, se tambaleó hacia adelante y luego salió corriendo a un trote lento hacia la manada distante. Boone le dio una palmada en la espalda a Finn. «Estás mejorando», dijo Finn con una mueca. «Me estoy lastimando». Lo mismo. Después se sentaron bajo un pino solitario, comiendo cecina y bebiendo agua de una taza de hojalata. El mundo se extendía ante ellos, colinas ondulando como olas infinitas. Finn miró hacia allá. ¿Alguna vez pensaste en irte de aquí? ¿Simplemente cabalgar? Boone masticaba despacio. Solía hacerlo. ¿Qué te detuvo? Bajó la vista hacia sus manos. Pensó que ya había corrido suficiente. Tal vez era hora de construir algo, aunque solo fuera un lugar para morir. Finn rió. No con crueldad, solo sorprendido. Morir. Finn rió. No con crueldad, solo sorprendido. Eso es oscuro. Boone sonrió con suficiencia. Es sincero. Finn se quedó callado un momento. Creo que yo tampoco quiero correr más. Entonces no. ¿Así de simple? No. Pero simple no es lo mismo que fácil. Cabalgaron despacio, dejando que los caballos caminaran. Sin prisa. Nada los persiguiera. Por una vez, de vuelta en el rancho, Boone se puso a cortar leña mientras Finn limpiaba el cobertizo de herramientas. El viento había arreciado. Olía a polvo, a problemas, pero no de esos que se pueden combatir con un arma. Para la cena, las nubes empezaban a acumularse en el oeste. Se avecinaba una tormenta. Finn estaba sentado a la mesa, hurgando en las judías con una cuchara. Boone lo miró. ¿Te preocupa algo? Finn asintió. Ese clérigo. Volverá, ¿verdad? Boone no mentía. Quizás. O alguien peor. ¿Qué hacemos? Hacemos lo de siempre. Madrugamos, trabajamos duro, y cuando surgen los problemas, los enfrentamos. Finn lo miró fijamente a los ojos. Aunque duela. Sobre todo entonces. Esa noche, el trueno no esperó al relámpago. Esa noche, el trueno no esperó al relámpago. Llegó primero, bajo y resonante, como una voz proveniente de las profundidades de la tierra. El viento sacudió las paredes. La lluvia azotó el techo, pero dentro, el fuego aguantaba. Finn se sentó cerca, con el saco aún a su lado. Boone le entregó una jarra de sidra caliente. ¿Todavía duermes con esa cosa?, preguntó, señalando el saco con la cabeza. Finn lo recorrió con la mano. No se trata de lo que contiene. ¿Y luego qué? Es la prueba de que salí, de que sigo aquí. Boone asintió. Entonces quédate con él, por el tiempo que necesites. Hizo una pausa y añadió. Pero si alguna vez quieres soltarlo, lo sabrás. La tormenta pasó por la mañana, dejándolo todo mojado y brillante. El tipo de luz que hace que incluso las cosas rotas parezcan completas por un rato. Boone se despertó y encontró a Finn ya afuera, echando heno a las cabras, tarareando una canción a medio inventar. «¿Estás alegre?», dijo Boone, estirándose. Finn se encogió de hombros. «No tuve una pesadilla anoche». «Bien», sonrió Finn. «Quizás sea la sidra». Pasaron la mañana revisando las cercas, contando caballos, limpiando el barro cerca del gallinero. Todo parecía normal, hasta poco antes del mediodía.
Boone vio primero la estela de polvo fina y alta, como un hilo tenso en el cielo. Un jinete, moviéndose rápido. Dejó el cubo de comida y no dijo nada. Simplemente esperó. Finn también lo vio y se quedó quieto. Simplemente esperó. Finn también lo vio y se quedó quieto. El jinete coronó la colina al mediodía. Las mismas botas limpias. El mismo abrigo reluciente. Esta vez, llevaba una cartera. Boone lo recibió en la puerta, con el rifle apoyado en el hueco de un brazo. El hombre no desmontó. «Tengo una carta del condado», dijo, extendiéndola. «Se ha programado una audiencia de custodia. Están haciendo preguntas ahora». Boone no cogió la carta. «¿Intentas hacerte el padre ahora? Soy su sangre. Eres su fantasma». Frunció el ceño el hombre. «Ese chico es menor de edad. Pertenece a su familia». Boone entrecerró los ojos. «Intentaste enterrarlo en un saco. Perdiste tus derechos en el momento en que lo trataste como carga». El hombre finalmente desmontó. Tiró la carta al suelo. «Volveré. Esta vez con Lowe». Boone dio un paso al frente. «Entonces trae algo más que papel. Trae la verdad. Trae a Dios mismo. Porque si intentas llevarte a ese chico, necesitarás a los tres». Se quedaron frente a frente por un segundo sin aliento. Entonces el hombre escupió, se dio la vuelta, montó y se fue. Boone no lo vio irse. Simplemente se giró hacia Finn, quien había estado detrás del granero todo el tiempo. «¿Oíste?» Finn asintió. Boone dijo en voz baja, «¿Tienes miedo?» Finn tragó saliva. «Un poco. No pasa nada. Tenemos miedo. Pero nos quedamos». Esa noche, pusieron un segundo pestillo en la puerta principal, acercaron el rifle de repuesto y cerraron todas las cortinas. Finn permaneció despierto, mucho después de que la respiración de Boone se calmara. Pensó en el saco, en la oscuridad, en el hombre que se hacía llamar tío pero nunca dijo su nombre. Entonces se levantó. Llevó el saco a la chimenea. Lo abrió por última vez. Sacó la camisa, el peine viejo, la moneda que su hermana había dicho que daba suerte, un dibujo que ella había hecho. Luego metió la mano en las brasas con unas pinzas y echó el saco al fuego. Boone se despertó con el olor a humo. Entró despacio y vio al niño allí de pie, observando. «¿Seguro?», preguntó. Finn asintió. «Ya no lo necesito». Boone le puso una mano en el hombro y apretó. «No eres lo que te hicieron. Eres lo que elijas después». Finn sonrió. Y a la luz del fuego, el niño parecía mayor de lo que era, no por el dolor, sino por haber decidido no cargar con él más. Las cenizas del saco permanecieron en la chimenea 2 días antes de que el viento finalmente las llevara por el conducto hacia el cielo. Finn no volvió a hablar del tema. Ahora caminaba un poco más erguido, comía más y dormía más profundamente. Pero Boone notó cómo observaba constantemente el camino desde la puerta del pasto, observando la cresta, como si esperara ver polvo levantarse de sus cascos en cualquier momento. A la tercera mañana, Boone le entregó a Finn una pala. «Estamos cavando una nueva bodega», dijo. Finn parpadeó. «¿Qué le pasa al viejo?» «Nada. Pero este está más cerca de la casa y más profundo». Trabajaron codo con codo toda la mañana. Boone eligió el lugar justo detrás del cobertizo. La tierra estaba compactada por años de sequía, pero Finn no se quejó. Cavó, con el sudor pegado a la espalda y las manos ampolladas. Boone no dijo nada. Solo asintió con aprobación cuando Finn siguió golpeando. A media tarde, el hoyo le llegaba a la cintura. Boone se apoyó en su pala y finalmente dijo, «¿Sabes qué es esto realmente?» Finn levantó la vista, perplejo. «Practica», dijo Boone.
aprendes a cavar, aprendes a construir, aprendes a trabajar la tierra y te da refugio. Finn asintió secándose la frente. ¿Y si alguien intenta quitártelo? Boone sonrió con tristeza. Entonces les muestras lo profundas que son tus raíces. Esa noche, Finn se quedó junto al granero, observando cómo el sol se tiñe de naranja las colinas. Los caballos se removían en sus establos. Las gallinas cloqueaban soñolientas. Todo estaba en calma, demasiado tranquilo. Boone se acercó a él con 2 jarras de sidra. «No ha aparecido en 5 días», dijo Boone. «Significa una de 2 cosas. O se fue para siempre, o está esperando». Los nudillos de Finn se pusieron blancos alrededor de la taza. Boone lo miró. «De cualquier manera, no corres. Te quedas quieto. Eso es lo que hacen los hombres cuando hay algo a lo que vale la pena aferrarse». Finn miró hacia los árboles. «Nunca tuve nada que valga la pena aferrar. Ahora sí», se quedaron en silencio. Hasta que una brisa agitó la hierba y trajo consigo el olor a lluvia. 2 días después, sucedió. Finn estaba limpiando los establos cuando oyó los cascos. No 1, sino 3, quizá 4. Lentos, pesados, sin prisa. Salió corriendo justo a tiempo de ver la polvareda que se levantaba. 4 jinetes bajaban por el sendero, uno con placa de policía, otro con traje gris. Y detrás de ellos, el hombre, su supuesto tío, con aspecto tan presumido y limpio como siempre. Boone ya había salido al porche, con el rifle bajo pero listo, la mirada fija en el hombre del traje gris. «Adivina», gritó Boone. «¿Estás aquí en nombre de la justicia?» El hombre del traje se aclaró la garganta. «En nombre del tribunal, este chico, Finis, es menor de edad. Hay una solicitud de custodia. Un pariente consanguíneo, debidamente presentada». Boone no alzó la voz. «No es de sangre, no donde importa». El hombre sacó un papel doblado de su chaleco. «Tiene derecho a regresar con los suyos si te niegas a obedecer». Finn dio un paso al frente. «No». Los escritores se giraron. «No voy a volver», dijo Finn. «Pueden archivar todos los papeles del mundo, pero me dio por muerto. Me metió en un saco y me arrojó a la maleza como si fuera basura. Boone es la única razón por la que estoy vivo». El ayudante parecía incómodo. «Vaya, no podemos actuar solo con palabras. El tribunal lo solucionará». «No había ningún tribunal cuando grité pidiendo ayuda», espetó Finn. «Ningún juez vio lo que hizo». «Pero yo sí». Boone miró al hombre de traje. «¿Tiene algo más?» El hombre parecía desconcertado. «No tenemos motivos para expulsarlo a la fuerza». Sin embargo, el tío se burló. «Es un mentiroso. Solo es un huérfano inútil». El rifle de Boone se levantó 1 centímetro. «Repítelo». El hombre palideció. Finn se interpuso entre ellos. «Puedes tomar tu corte, tomar tus mentiras, pero yo no me iré. Prefiero morir de hambre en un granero que vivir un día más contigo». Silencio. Entonces el ayudante suspiró y empujó a su caballo. «Esto no ha terminado», gruñó el tío. La mirada de Boone se endureció. «Más vale que así sea, o la próxima vez no te marcharás». Los jinetes se dieron la vuelta. El polvo los siguió. Finn se sentó junto al fuego esa noche, con las rodillas pegadas al pecho y la mirada hundida. Boone sirvió 2 tazas y le entregó una. «¿Estás bien?» Finn asintió, pero no levantó la vista. «¿Por qué me quiere?» Boone miró fijamente las llamas. «Algunos hombres solo quieren el control. No importa quién seas, solo que estés bajo su bota. Creí que se había acabado,
susurró Finn. Casi. Él no es la ley. Es solo una sombra. Las sombras se desvanecen cuando te encuentras en la luz. Finn no dijo nada. Solo miró el fuego hasta que se desdibujó. Luego, en voz baja, dijo: Gracias por elegirme, cuando podrías haberte ido. Boone rió suavemente. Chico, yo no te elegí. Tú elegiste quedarte. Eso es más valiente que la mayoría de los hombres adultos que he conocido. A la mañana siguiente, volvieron a cavar en el sótano. El viento era más fresco ahora. El otoño se acercaba lentamente. En un momento dado, Finn se detuvo y miró a Boone. ¿Crees que la tierra recuerda quién la trabaja? Boone hizo una pausa y luego dijo: No, pero sabe quién sangra por ella. Finn asintió. Entonces sangraré. Boone le entregó la pala. No demasiado. Ambos rieron. Y así, la tormenta pasó. No olvidada, no borrada, pero enfrentada. Ambos rieron. Y así, la tormenta pasó. No olvidada, no borrada, sino enfrentada. Y eso marcó la diferencia. Pasaron los años. Las estaciones se volvieron secas, veranos, inviernos rigurosos, una primavera que nunca parecía llegar a tiempo. Pero la tierra se mantuvo firme, al igual que quienes la llamaban hogar. El rancho de Boone nunca creció mucho. Ese nunca fue el objetivo. Pero las cercas eran fuertes. Los graneros estaban llenos. Los caballos corrían rápidos y sanos. Y el fuego del hogar nunca se apagó. Finn se adaptó a sus botas. Aprendió a montar como si hubiera nacido en la silla de montar, a arreglar cualquier cosa con cuerda y hierro, a reparar postes de cercas antes de que cayeran. Y más que eso, aprendió a confiar, a hablar sin pestañear, a soportar el peso del recuerdo sin dejar que lo quebrantara. Boone envejeció, más lento quizás, pero nunca suave. Su mirada permaneció penetrante como el cristal, y siempre que un jinete bajaba por el sendero, comprobaba si Finn tenía el rifle cerca. No por miedo, sino por orgullo, porque el chico que había encontrado en un saco era ahora un hombre con fuego en la sangre y lealtad grabada en cada callo. Una tarde de otoño, Finn encontró a Boone sentado en el porche, con una manta sobre las rodillas y una pipa entre los dientes. ¿Alguna vez piensas en ese día?, preguntó Finn. Boone arqueó una ceja. ¿Cuál? El saco. La primera vez que me viste. Boone rió entre dientes. Pensé que eras un ternero muerto. ¿Y qué cosita tan fea? Finn sonrió. Gracias. Boone señaló las colinas con la cabeza. Y ahora mírate. Más fuerte que la cerca, más cruel que mi mula. Se quedaron en silencio un rato. Entonces Boone dijo, en voz baja, se quedaron en silencio un rato. Entonces Boone dijo, en voz baja, también me salvaste, ¿sabes? Finn lo miró. No sabía que necesitaba que me salvaran, continuó Boone. No sabía lo silencioso que se había vuelto este lugar, lo vacío que sonaba, cuando nadie reía ni respondía. Entonces apareciste, polvoriento, medio muerto de hambre y furioso con todo el mundo. Finn sonrió suavemente, todavía un poco furioso. Bien, ese fuego te mantiene vivo. Boone golpeó su pipa contra el reposabrazos. Cuando me vaya, y algún día lo haré, este lugar será tuyo. La tierra, los caballos, el nombre en la puerta. Finn bajó la mirada. No sé qué decir. Entonces no digas nada. Sigue construyendo. Sigue de pie. Y cuando aparezca otro saco, otro niño, otro perro callejero, ya sabes qué hacer. Finn asintió lentamente. Lo haré. Esa noche, el viento soplaba del este, fresco y limpio.
Finn revisó los caballos, removió las brasas y se quedó bajo las estrellas. No era el mismo chico, pero, en cierto modo, siempre lo sería. La tierra no lo había olvidado, y él tampoco.